Yo me acuerdo de la hermandad como lo que estoy haciendo ahora. Empezaron porque venían toda la gente de Málaga para acá. Tienen que salir de noche con lo puesto, esa historia la hemos escuchado 1000 veces, con los camisones y poco más. Me acuerdo que mi tía siempre contaba que le dio por ponerse unos pendientes y un anillo de mi abuela y fue lo único que se salvó, los pendientes y el anillo, y sus camisones. Con eso empezaron una huida terrible y tremenda que los alejó para siempre de este pueblo, que era su casa, su raíz, su sitio. Le pone refugia a mi madre en el pecho para fusilarla. Digo, bueno, pues mátame usted. Y di a ti, y todavía me duele, me pongo aquí, todavía me duele. Me puso el cañón de refugia aquí, y di a ti te vamos a quitar de rollo para que no siga la casta. Y ellos 5 añillos no tienen todavía. Se ponía ahí el canario y el Cervera a tirar cañonazos a la pingarra. Me acuerdo yo. Estaba yo muy pequeño, pero me acuerdo. Cervera y el Canarias, que los que venían por aquí todos los días, tiraban más que las cantarillas, ¿sabes? Porque ahora les metía la gente y eso. Y nosotros estamos metidos en el túnel, nos metimos en el túnel de Rambalagua, para hasta la boca, y los bolsillos y unos palos. ¿Sabes para qué? A la presión de los proyectiles que tiraban, nos metíamos en la boca y ya por los oídos aguantaban. Menos más que la boca del túnel era piedra muerta. El túnel que se clavaba y no explotaba, ¿sabes? Menos más eso. Y no fuéramos muertos ahí como yo qué sé. Y todos críos, éramos todos pequeños. Antes, no nos explotaron unas bombas que han tirado ahí. Digo, hay que ir a verlas. Y mi padre, yo no voy. Y sí, hay que ir. Y fue el capitán, y agarró la bomba y se la puso en la mano. Y tenía un taco de madera, como había llovido, se había hinchado. Y le tocó, y no le pasó ninguna. Al enlace le quitó el pelo de la cabeza. A otro le quitó el gorro, y a mi padre de la explosión le reventó. Eran 19, le metieron debajo del puente, cayó la bomba nada para ver reventó los patanos, de 18 a 25 años. Bueno, eso vamos a menudo, las bombas caían y donde caía había gente escondida por todos sitios. Cuando había una bomba aquí en Moñúo, perdí un ojo. Le das tú un ojo, Estaba viendo de comer pobre, caía la bomba allá al jardín y le hartó un ojo. Y al colocar, se fue un tortoreo y vamos mi tío, mi madre, mi hermana y yo, y mi tío Mariano, que iban por los corredores. Vamos por la Salino, Berja, a la Rábita, hasta Almería, andando para para allá. Y claro, pues, se fue un tortoreo la tipa de los soldados y lo hartó la copa de los pinos. Aquí no quedó nadie. Bueno, Uno a los cortillos, otro a las cuevas. Aquí no quedó nadie, aquí el pueblo solo. Mi bisabuela, que era una señora obesa y gruesa, se quedó tirada en la playa porque no podía avanzar. Entonces mi abuelo, cuando se entera, él ya estaba con su familia en Rubite, habían llegado hasta allí por los montes desde Motril, vuelve por ella, a buscarla, pero ya nunca la encontró. Ni sabemos dónde la enterraron, ni se llegó a saber nunca nada. Ese día se acabó ella y acabó la historia familiar. Yo llevaba un abrigo colorado. Y mi madre, mami, que quítame el abriguillo que me van a ver. Los mulos no había que los aguantara. Entonces, para ver las balas pegando al lado. Yo te paní, esto es un desastre. Andando hasta Almería. Haciendo hechizas. Las balas sirviendo. Tuve lo menos 3 meses. Que sirvió de las balas no se me quitaba de tal oído. Veis. Iba un muchachillo con unos 10 años tenía. Llevaba una mochililla y una lata de conserva, llevaba 1 kilo más o menos, de pulpillo en conserva con tomate. La suerte que tuvo. ¡Pum! Claro, ¡ay, qué mandado de pavo! Y corriendo por las patas. Y yo me digo, no te preocupes, que es el tomatillo y el carne de derecha. 10 pasos más para allá, ¡pum! Otro en la calle mandado, ahí te quedas, con 5 años. Y la batalladora te yo te tiro, tú me tiras, yo te pago, si no me matas, yo te mato, yo te mataré. Y yo puta, y ya te vas a ir a contar a las 2 de la noche. Eso es como un piano, igualito que un piano. Y ahí, vamos a que mandado ya, estoy chiquillo llorando. Ay, mi madre, y qué hacemos, pues ahí te quedas, tumba la cuneta.
La carretera de vez en cuando eran balas perdidas, que el que le daba, pues le daba. Nosotros porque tuvimos la suerte que no dio ninguna. Pero el carcando uno, pues, y era herido o muerto y se quedaba en la cuneta. No iba a llevar la cuesta, que haya con él. Si el tiro en la cabeza, un tiro en un brazo, una pierna, y ya, ahora había atravesado la barriga. ¿Qué iba a estar de con él? Ni a cuesta ni sin a cuesta. Aquí hay una muchacha que se quedó en el puerto tío del molino. Angelita se llama. Nos fuimos para Garrucho, por la costa, con un barquillo que íbamos de 5 metros. Íbamos 5 familias. Llegamos a Garrucha. Como esto, que era más pequeña. Había una matanza allí. Todas las paredes llenas de sangre, y nos quedamos en el suelo, nos quedamos todos pelotados. Sin mantas, sin nada. En el mes de febrero. Pues bueno, ahí estuvimos 7 y 10 días. Y ya nos íbamos andando. Hasta el Lance. Menos mal que en Fuentebrero había 4 avillas, 4... Nada, nos tiramos al campo como las cabras. Peña cerrada, lo que pillaba, y andando. Y nos quedamos en el Lance. Llegamos a Almería. Pues eso sería a las 10 o las 11 de la noche. Estábamos en la Puerta Puñana. Como estamos los tres, mi madre allí, mi hermana y yo aquí. Las 11 de la noche. Estábamos ahí esperando que viniera por nosotros. Mi padre tiene una ambulancia que tiene que venir de Murcia, ¿no? Y la ambulancia no llegaba. La artillería, la aviación de meter fuego, la tierra se retendía. Decía mi hermano, entonces de aquí no salimos esta noche. Un pestazo a pólvora que no se podía ni respirar. Vaya, entre medias, de la plaza de los Arcos para arriba, asoma un cura con la sotana remangada, pegando hipíos, pero pegando hipíos para venir por la madre. Y a la milla, 4 o 5 detrás, a los 10 minutos. Uno bus del 20 entró por Díaz de Mano, por la puerta a la posada, atravesó el comodoro, atravesó el hall, y por la puerta a la cocina, por la ventana salió, y fue a explotar en un bloque de 14 pisos al otro lado. Los castillos cayeron aquí. Yo me quedé así contra la ventana. Mi madre llorando, mi niño me la mata, mi madre. A la mía, no me mata, también estoy vivo. Y cuando ya llegaron a pararse, pues entonces llegó mi padre y dice, nosotros estamos ya para arrancar para irnos. Y llegó mi padre y dice, quieto, que ya de aquí no se pasa, de aquí no nos vamos. Y ya nos seguimos en la casa, y toda la guerra nos tiramos a la guerra. Había frente allí, como un batallón allí por los cerros, que tenemos una autopiña. Mi abuelo estaba destinado aquí en un destacamento del frente. Él vivía en Sevilla, tenía su mujer, su hija, y es destinado aquí, en un destacamento. Él era sargento de intendencia del ejército republicano. Pero le comunican, no sé mediante cómo, que en un bombardeo, porque vivía en un pueblo de Sevilla, su mujer y su hija, su familia, ha fallecido en el bombardeo. La guerra sigue transcurriendo y conoce a mi abuela, se conocen los dos. Y se juntan los dos. Están viviendo en Adra, están en Trevélez, en Jubiles, y de esa unión nace mi madre. Y él le pone su apellido, Ana Ordóñez, que se llamaba mi madre, ¿no? Pero cuando acaba la guerra, resulta que vino una comunicación o un hermano, por ahí estaba aquí con 3 hermanos destinados, no me acuerdo si era un hermano, un familiar o alguien, le viene una comunicación que no, que la información que tenía de que su familia había muerto es errónea, que viven. Yo imagino que eso fue, por un lado, sería alegría, pero por otro tuvo que ser un mazazo, ¿no? Sobre todo para mi abuela, que se encuentra que está viviendo con un hombre que está casado y que tiene una hija, ¿no? De hecho, la hija que tenía se llamaba Ana, y en honor, digamos, de su hija que pensaba que estaba fallecida, mi madre se llama Ana. Es decir, tenía 2 hijas que se llamaban lo mismo, Ana Ordóñez, ¿no? Y mi abuela, que era una mujer de carácter, se negó a que se quedara. Es decir, lo obligó a marcharse. Él no quería irse ya, pero lo obligó a que se fuera con su familia. Me imagino aquello, el trabajo y aquello, el trauma que podría significar para los dos. Y mi abuela, que era una mujer en aquellos tiempos que se quedaba
pues con una niña y soltera en la vida, ¿no? Porque no llegaron a casarse, pensaban hacerlo después de terminar la guerra, y convivieron juntos, no sé si eran 4 o 5 años. Mi abuela los recuerda como de los más felices de su vida y no le gustaba hablar de esto. Nunca se volvieron a ver. Cuando él se marchó, nunca se volvieron a ver. Él nunca vino aquí después. Pero sí es cierto que mi madre, con casi 23 años, y yo con 18 meses, y un hermano de mi abuela, estuvimos en Sevilla a ver a mi abuelo. Porque mi madre, su padre la abandonó, entre comillas, con muy corta edad, un par de años, tal vez no sé los que tendría, pues casi no conocía ni a su padre. Y la verdad que los recuerdos que tenía mi madre de aquella semana que estuvimos allí eran maravillosos, que nos habían tratado maravillosamente bien, ella, sus hermanas, con su padre, en fin, nos habían tratado maravillosamente bien. Y le preguntó a su padre que por qué no había venido alguna vez, y su padre decía que... Perdón. Que no podía venir aquí. Bueno, mi abuela no le gustaba hablar de esto. Mi madre sí le gustaba a veces hablar de su padre, pero ella no le gustaba. Pero en una ocasión, de estas que echas la mirada así y la mente se te va, habló con tal vehemencia y tal admiración de él, que yo pensé que en ese momento, de que esos 4 o 5 años, no los había olvidado nunca. Me imagino que después de aquello, de que se marchara y demás, la vida sería pues muy dura. Con respecto a la posguerra y a las atrocidades que pasó, creo que nunca le recriminó a nadie nada, sino continuó su vida y pasó página. ¿Me entiendes? En una guerra donde hay tanto odio, tanta destrucción y tanta muerte, que hay una historia de amor, pues merece ser contada, creo yo. Esto de la memoria histórica, que la gente se queje de la memoria histórica, me parece una brutalidad. La memoria histórica es una obligación colectiva. Y de alguna forma es absolutamente imprescindible que la guerra acabe cuando acabe de ser desenterrados los miles de muertos que hay. Porque yo creo que Franco y sus secuaces procedieron lo mismo que en la guerra de Marruecos. Fueron a hacer una guerra que durara lo más posible para acabar con cualquier idea. No ya idea de izquierda, sino idea democrática. Y de la cultura. Lo de la cultura es algo verdaderamente atroz. Atroz. Y de alguna forma eso lo estamos pagando. Mi padre salió de la Plaza Cataluña con 1.500 tíos de Antané. Salieron del 2 al 9 de febrero de 1929. Atravesó la frontera para Francia. ¿Y allí en Francia qué pasó? Pues al campo de concentración. Tuvo 4 o 5 años, o no sé cuántos. Y después, pues lo echaron y buscaba gente para trabajar en el campo. Y en vez de ir al campo, se fue al campo, cortando pinos. Y ahí estuve yo, cuando me fui de aquí con 14 años. Ahí estuve pues, cortando pinos, tanto roble haciendo una de campo. Antes de la vida era malo, porque cuando acabó la guerra había hambre y viejos amarrados por todos lados. A nosotros nos lo quitaron todo. Todos los bienes que dejaron se perdieron. Todo. No se logró salvar nada. La casa de mis bisabuelos fue el cuartel general de la Falange y luego se lo quedó uno de los cabecillas de la Falange del lugar. Y aquí yo sé quién tiene los muebles de mi casa. Si está muy cerquita de aquí, no sé quién los tiene. Pero digo, lo primero que yo mi padre, ni se te ocurra. Cabrilla, con muchas penas. Sí, claro, dilo. Queremos aquí rematar la guerra, las quitaron. Las quitaron, Las quitaron. las metió en la Y mano. mi madre con una viga, fíjate yo estos pareos, que había leído los horrores, había leído no hay hambre. Que todas las mi madre hizo una galla, lo cogía yo con mi amor, corriente. No las quitaron a morir por Dios.
Luego vino un flamenco aquí que había pasado por la Pingana, que no estuvo en el frente siquiera. Derecha. Y a todas las monas pelos rápidas. Un barreño, este Regino González. Yo me acuerdo porque estaba ahí, estábamos ahí pendientes, todos los críos, cosas de críos, ¿no? Pelá, y vamos a pasar el Regino, después pelar rápido. Mi abuela con 16 años, una niña, no sé qué sería o qué no sería, la cuestión es que portó con alguna niña una bandera republicana. A raíz de eso fue señalada y le raparon la cabeza. También lo hicieron, no sé el motivo, con mi abuela paterna, e incluso le llegaron a dar aceite de ricino. Tuvo 6 años, 6 años, 6 años y pico estuvo en la cárcel. Y ya luego, por la gente de la sierra, estuvo 27 meses. Mi padre lo detuvo un primo hermano de él, que estuvo en Madrid, que era un pausa rubia, un primo hermano de él. Lo detuvo porque había estado inesperado. Y se tiró 27 meses en la cárcel de Madrid. Y ahí no le preguntaron ni cómo se llamaba. Finaliza la guerra, a mi tío se lo llevan a mi abuelo se lo llevan a la cárcel, a mi tío lo mandan a Canarias y está 3 años también. Y entonces mi abuela con los niños pequeños se va a Granada a casa de una tía suya, la tita Asunción, que era maestra. Ya tenía 80 años, era maestra retirada. Y se meten todos en la casa de la tita Asunción, que era una habitación y una cocina, o sea, no era más. Y duermen en el suelo, sin mantas, sin nada. Son años de mucha miseria, de mucha necesidad, de mucho dolor, porque la familia de mi abuela era toda del otro bando. Y eran todos jueces, y entonces los apartan como apestados. Nadie les ayuda, nadie les da nada. Y mi abuelo está en la cárcel. Entonces viven, la tía abuela, la tita Asunción, que era tía de mi abuela, pide a un conocido suyo que está en el ministerio, porque eran gente de un nivel social que tenían muchos conocimientos, que la reintegre como maestra. Entonces, con 80 años, se va con mi tía Carmen a un pueblecillo de la Alpujarra a hacer de maestra. Se van las dos, que todo el mundo cuando llegan se creen que la maestra es mi tía. Y no, la maestra era la abuelita. Y la abuelita, con lo poco que ganaba, lo repartía entre los que se habían quedado en Granada y ellas. Hasta que a los 2 o 3 años se enferma y vuelve a Granada. Y vuelve a Granada y muere un verano. Muere un verano, entonces pasaba un carro que se llevaba a los muertos, porque fue la epidemia de lo que llamaban el piojo verde. Y tenía tanto trabajo que durante 3 días la tita Asunción estuvo muerta allí en aquel cuartucho, en una única cama que había para 7 personas que eran. Y hasta 3 días después no pasó el carro que se llevaba a los muertos. Toda la familia, menos a mi madre, hasta mi abuela con 70 años. Y allí la tuvieron por 3 años. A los 3 años la echaron. ¿Y el resto de la familia dónde estaba? El resto de la familia, pues uno, mi tío Paco en Motril, otros en Granada, otros en Burgos, y mi tío Antonio que estuvo en el penal de Santa María, el hermano de mi madre. Y todos repartidos. Mi madre y yo nos fuimos, y mi hermano, Antonio, que ya ha muerto, estaba chiquitillo. Pues nos fuimos allí a Motril. Y estuvimos 2 o 3 meses mientras no duró dinero. Y entraba yo todos los días a la cárcel de Motril. Tal como estoy ahora, había uno que le decían los Villañas, y me los conocíamos bien. Le echaba la llave al carcelero y me metía. Yo me entraba con la leche, con la cuchilla, la vaina, tabaco, todo. Se lo metía yo a ellos. A mi padre y a mis tíos que estaban allí todos. Estaban mis padres, mis tíos y mi abuelo. Ahí en Motril, el que no tenía que le metiera nada, ese palmaba. A lo mejor estaba usted esperando una naranja, deseando tirar las cáscaras para yo comerlas. Y las cáscaras de jumbo. Todo eso he visto yo comer. Daban más palos ahí que el
carpintero. Y el carcelero cosió la remolacha y tenía una piara marrano. Y todo eso lo echaba a los marranos y a ellos le daba el carro. Vemos que con eso es que iba a vivir una persona. El que no tenía que le metiera nada a la calle. Mi madre porque trabajaba, cambiaba bolillos, papas, tocino, maíz, dinero, lo que le daba. Y con eso tenía para ir en vez en cuando nos vinimos de allí, todas las semanas, iba a llevarlo a mi padre. Yo me metí en Motril en 3 horas de excursión a Motril. Cuando me fui a la mili, que estaba mi hermana en la monda, y era por la tarde, estaba lloviendo, y no podía salir. Y ya por la tarde se cambió, y dice mi padre, ya no te da tiempo. A despedirte de tu hermano. Digo, todavía me da tiempo. No llegamos hasta que no llega. Y me metí en Motril. Al oscurecer llegué. Desde el año 39 hasta el 42, vigilado pero de noche. La Guardia Civil tornía de 10 de noche por la puerta del cortijo, de una punta a otra, de 10 de noche. Si salías con un venía al pueblo, tenías que llevar un farol. Y algunas veces hasta cantando el corazón. Porque te obligaban, como te vieron la Guardia Civil, como Franco declaró la ley de fuga, le llaman el harto pueblo y el tiro iba detrás. Es que 2 tíos míos, otro que había de la Trigo, que estaba casado con la menor, ese también lo cogieron en civiles, que era barbero, estaba pelando a un señorico, y al salir por la puerta con la herramienta, lo cogieron y lo llevaron. Y ahí no sabemos ni a dónde lo mataron. Se lo llevaron con la herramienta. A mi tío Juan y a mi tío Paco, estos llamaron leyes para pararse trenes, la Guardia Civil. A mi tío Juan más que ninguno. Yo he visto sacarlo a las 11 de la noche en la cárcel de Granada, en los camiones, y a las 4 de la mañana sentir las batalladoras en el cementerio Motril, en el cementerio de Granada, a las 4 de la mañana, sacarlos por camiones. Era frecuente que le pegaran paliza a la gente por robar en un campo o por cualquier otra cosa. Y era la manera de conseguir confesiones que de alguna forma los condenaban para siempre. Yo estaba con mi padre en la ciega, en la Vega, Granada. Y yo he visto a mi padre llorar. Y yo decía para mí, si te matan a ti, a mí no me vean tanto. Yo ya estoy grande. Esperando a ver si se veían los civiles para echar a correr. Por lo menos que te mataron corriendo, ¿no? No te mataron con un cobarde allí. Porque antes, cuando terminó la guerra, la gente que perdieron no valían 2 pesetas. Cuando mi padre vino ya de la cárcel, todo estaba casi destrozado, porque como en la guerra los alemanes bombardearon este pueblo, pues muchas casas pues se derrumbaron, en fin, y ahí le alquiló la casa a ese señor de la Mamura. Y ahí, en la primera habitación, montaron una tienda pues pequeñita, no sé si 30 metros cuadrados o 40 metros cuadrados. Y ahí vendíamos de todo: pelotas, cebada, tocino, salchichones, encajes, lana, espuertas, cerones. Vendíamos ahí, no sé, en un espacio tan pequeño, cómo se vendían tantas cosas. Y en el año 49 Castelldefels era un pueblito, no sé, tendría, yo calculo,
1.200 habitantes, podría ser, no quisiera equivocarme. Y era de una pobreza absoluta porque la gente vivía únicamente del campo y el campo era muy rudimentario, no este sistema de invernaderos que tiene ahora que favorece muchísimo, ¿no? Así que, y no había, lo importante es que no había dinero. Usted tenía que hacer canjes, entregaba algo en cambio de otra cosa que usted podía necesitar. La gente era muy, muy buena, era muy sociable pese a todo. En mi casa, como en la mayoría de las casas, por lo que conozco, no se hablaba de ese tema. Yo ya nací en el año que se aprobó la Constitución española, pero mi padre nunca ha hablado de ese tema, aunque yo sé que a raíz de mis tías, que no me ha hablado nunca mucho, pero sé que mi abuelo estuvo preso durante la Guerra Civil. Él no estaba señalado, pero por algún tema estuvo preso y también tuvo una caída en alguna situación que hizo que falleciera joven y que dejara pues, a mi abuela con 10 niños a su cargo en edad temprana. Mi bisabuela, salía mi abuelo con el bote de pescar o lo que sea, se iban de madrugada y se iban con el pescado pues, por los pueblos de alrededor. Iban andando y se iban por, no sé, Rubite, Luja, Turón, en fin, por todos los pueblos de alrededor a vender el pescado. Que no lo vendían, era el trueque. Es decir, yo te doy pescado y tú luego volvían con fruta, volvían con patatas, volvían con garbanzos, cosas así, ¿no? Para ir subsistiendo, ¿no? Esa era un poco la vida de ese momento, pero cuando eres un crío, pues te fijas en esos detalles. Yo iba al río, iba con 7 añillos, con una garrafilla, con 5 litros de vino. En la primer partido que llegaba, me lo cabeaba de lástima de verme tan chico. Nosotros salíamos de Garberro, ¿viste? La venta a las tontas, de todo andando. Nosotros no íbamos, toda la vega conocía yo de punta. Y algo iba yo con mi madre. Enseñándole los sitios a mi madre. Ella ya llevaba una ropa vino y yo llevaba mi garrafilla. Cuando me la cambiaba a más pagarina por algo fuera, pues me metían en un lugar de java, porque en la vega, tío, eso es lo que había, roles de java. Me metían en un rol de java, engranaba y llenaba la garrafa de grano de java. Me venía a mi casa, me iba por aquellos barrancos, me iba armando lucetas, y lo que iba a armar, había habichuelas, puñal seno, otro puñal seno. Hacía una bolsa, la metía en medio bajar de leña, o de monte, y me la traía, y con eso me robaba una calabaza de noche, y hacían potaje para comer, mis hermanos comieran. Mi padre tenía un borriquillo y nos mandaba a la sierra, a Trevela, a Boquito, Bollón, Pampanero, Lugarillo, a Oiva, a Jarón, con pescado. ¿Pero con cuántos años tenías tú? Yo tenía, pues, en el 45. ¿Qué tenía? El abuelo me mandó a Trevela y papá, yo no sé traer papa. El punto de doña Papa, ¿cómo doña Rúa, papa? Un par de veces estuve aquí, preguntando a los pastores, llegué a Trevela. Llegando, y tú era a cambio. Una papa, un garbanzo, una villuela. Lo que había, un hueso, un pato fino, y todo a cambio. Todo a cambio, porque dinero no había. Ibas tú con tu maíz que habías recogido a Molero, te cogían los civiles, te recogían la carga, te echaban una multa. Como que era un capelista, y era el maíz que era tuyo, y los mulos eran tuyos, y te echaban una multa. Digamos que no podías ni ir a moler lo tuyo. Digamos que pasaba hambre hasta el que tenía. Mi padre, aunque no murió en la guerra, pero sí murió a consecuencias de la guerra, porque mi padre estaba malo. Se lo llevaron a la guerra, enfermó y se murió.
Y desde entonces, pues sí, mi vida ha sido un perímetro de circunstancias más bien desagradables que agradables. A mí mi madre me dejó con mis abuelos, que fueron los que me criaron, en el Castillo de Baños. Que yo era un niño que iba a la escuela irregularmente porque mis abuelos tenían ganado y yo tenía que encargarme de ayudarle al ganado. Tenía que encargarme de acarrearle el agua, porque no había agua en las viviendas, no había agua. Buscar leña también para cocinar. Y la escuela se quedaba para cuando no había nada que hacer. Aparte de eso, pues recuerdo pues, una niñez sin padres. Ustedes se pueden imaginar lo que es, porque yo eso lo he comprendido después cuando me he hecho mayor. La frustración que tenía de no tener padres, que yo nunca tenía, hasta el punto de que mi madre algunas veces iba a verme y vamos, y no me llamaba ni la atención siquiera, ¿no? Muy desagradable. Pero en fin, aparte de eso, mis abuelos me dieron el cariño que ellos supieron darme, que pudieron darme, no que supieron. Y así fui saliendo adelante. Descalzo, poco que hablar, una ruina. Siempre chorreando, una ropa aquella que había de lía que no era nada, tan utilizado, las manos así hechas ganchos. Y luego los pies, tantos pies había, que los metían en canute de caña y ponían aquí el cigarro. Y el piejo, una guiña de gaúl, y el piejo, que llegaba antes al cigarro, ganaba el cigarro, el piejo. Todas las cosas, eso lo hace la miseria que teníamos. Porque no comer es muy malo. Y es que no es muy quiere malo. comer porque no quiere No tomar. puedes dormir, el techo hace así, una huerta, los hornos va, los hacen garabitos. Eso es muy duro, muy malo. ¿Sabes que yo ganaba esta corta con una hacha? 23 pesetas. Mi padre 17. Mi madre 13 y la mujer de mi hermana 12. Una hogaza, 5 duros. Entre todos nos ganan para la hogaza. La posguerra me recuerdo que mi padre tenía un amigo que fue niño de la noche. De esos soldados que por las noches se pasaban a la zona contraria y hacían atentados y cosas de esas. Y por las noches se reunían y hablaban de eso. Y también ponían la radio para oír la Pirenaica. Yo creo que la posguerra fue mucho más dura. Y en los recorridos que yo he hecho por Serralújar y por toda la zona, por mi trabajo de arqueólogo, pues he podido hablar con la gente y la gente me ha contado historias del maquis terroríficas. No solamente de que el maquis atacase y rompiese las hostilidades, sino de la represión de la Guardia Civil. Creo que era el teniente Pío, o capitán, o comandante, no sé muy bien, que paseaba a los maquis muertos, fusilados por los pueblos a lomos de los mulos y de los burros. Y eso, yo he conocido hombres que me han contado la historia de cuando eran niños, ver pasear por el pueblo a lomos de los mulos o de los burros a los maquis asesinados. Lo mataron aquí abajo. Eso lo mataron aquí en la Rambla. Lo mataron aquí en la Rambla. Era el partero. A 4 que había. Le metieron una pistola con una mano. Iba yo con los hijos de la higuera de mi abuela. Trabajadora. Y no nos dieron para hacer. Y estaban todos tendidos en la Rambla. Y me acuerdo, no me acordaba un poco nada que tengo ya. Ahora lo subieron en un carro, se lo llevaron al cementerio. 2 o 3 meses antes de llegar nosotros,
me habían contado que en la Rambla de los, no en la Rambla de los Hileros, sino en la otra parte, pasando a la carretera, que no sé cómo le llaman ahí, es Rambla siempre. Ahí una madrugada aparecieron 4 o 5 muertos, que una noche se habían sentido algunos disparos y aparentemente por las armas que portaban los muertos, que eran armas prácticamente que se cargarían por la boca todavía. El rumor era de que quizá los habrían traído y fusilado ahí. Pero no sé ni quiénes eran, ni eso es algo que yo no lo viví. Quedaba parte. Los civiles venían y te daban 2 tiros. Que no daba parte. Venían ellos y te daban 2 tiros. Como que ahí estaba usted en 2 frentes que no se hallaba lugar. Y los días no podías hacer nada. Te montaba con el civil. En las ventas, estamos en las ventas. Niño, ¿has visto algo? Yo he visto, nunca ves nada. Pues yo no veo. ¿Cómo? Te pago todos los días por ahí, mi padre me decía, no te se va a ir la lengua. Que ellos te matan. Yo creo que es en Marabulla, que es de Oiva, Marabulla, que tiene una jaca, que llama siempre a manejar, punto. Te fue de la lengua. Ya estaban por ahí todos buscando, esto, lo otro, por el nacido. Vendió la jaca y se va a Barcelona, si no, lo quitan del medio. Los días, pues todas las noches de vida, cruzar al lado y lado, pero con todo no se metía, ¿eh? Y el padre, fueron los civiles y mi tía buscándolo por un lado, buscándolo por otro, hasta que llegó a Cádiz. Y le dije, uno de los músicos de Cádiz, para un tocado. Y le dije, venga usted que le voy a decir dónde está su marido. Porque los ponían, estos los ponían como que era gente de la sierra. Le ponían bombas, le ponían escopetas, le ponían todo eso. Pero el hombre, como conocía a mi tío, pues sabía que aquello era mentira, que mi tío no era de eso. La gente tenía unas necesidades elementales que no podía cubrir. Mi familia tenía una farmacia. La farmacia no daba para vivir. Es decir, nosotros vivíamos de que mi padre tenía algunas tierras y esa farmacia daba medicamentos a la gente pobre, iba a decir, pero le daba a todo el mundo y sobre todo a la gente que no tenía dinero, porque el dinero no existía y la capacidad de consumo era prácticamente nula. Si tú querías tener una bicicleta era misión imposible. Si querías comer yogur, eso era impensable. Eso hasta los años 60 avanzados, la gente no podía comer yogur, y fabricándolo en yogurteras. Recuerdo yo la imagen de mi padre y de mi madre hablando sobre este tema, y cómo mi madre le decía a mi padre, porque mi madre era la titular de la farmacia, que cómo iban a seguir dando medicina a la gente, por la beneficencia, que era lo que se estilaba entonces. Y le enseñaba un taco de recetas enorme. Y mi padre le decía, eso lo tengo grabado, que cómo iban a dejar de darle medicina a la gente. Entonces, esa historia es una historia que te encadena a una miseria, y aunque tú no vivas la miseria, de alguna manera la percibes y andas con ella. Aquellos tiempos eran duros, muy duros para muchísima gente. Yo no sentí la dureza de los tiempos aquellos, porque yo al estar con mis abuelos tenían ganado, no nos faltaba la comida, nos faltaba, en fin, que estábamos bien comparado con otras personas, pero sí eran muy duros, no duros, sino muy duros, porque era que la gente trabajaba en el campo cuando Dios quería, le pagaban lo que querían, y cuando se le antojaba a alguien le cortaban el trabajo y tenían que emigrarse. Por eso yo creo que ha habido tanta emigración en aquellos tiempos, que se quedaron despoblados, porque es que era un trato que no era adecuado a las personas. Tenemos para la costa y tenemos 7 días allá en Barcelona. Y llevamos comiendo más que para que 4 días. Menos mal, Almería, en la llana de Almería, que nos encontramos y nos dimos al agua, muerta. Las que le comen los Y con un falabre llevamos 2 cajas de jibia.
Menos mal a India. Yo en el 52 ya había que marcar tiempo. Ya me iba todos los años. Y después a Mallorca, me fuimos a Mallorca. Mallorca, en Francia, yo tanto de... Entonces hemos estado. ¿Y cómo va comida? Y es que en Barcelona, pero con longaniza, pues no, en Barcelona hay más hambre que aquí. ¿Sí o no? Hombre, Yo me gusta mucho ahí comer en Barcelona. vaya. Y el resto de Barcelona, ¿sabes lo que llevaba? Uno aquí en el cesto. Y le ponía como las carnes, uno allí, otro aquí, otro pero no me lo que lleva en el cesto. Una piedra llevaba. Me daban capa abajo. ¿Y en Madrid? Aquello fue un desastre. Cuando tuve la edad de 14 o 15 años, me vine aquí, que estaba mi madre. Y de aquí me fui a Almería, solo. Y de Almería me fui a Barcelona, y luego después me vine aquí a Castell otra vez. Y aquí ya me establecí después de hacer el servicio militar. Y hasta ahora. Me fui a Barcelona y estuve en Barcelona pues unos 5 años. Allí aprendí un poco lo que era el tema de la pintura. Mi hermano se vino antes, recuerdo que se vino antes que yo de Barcelona, y después al poco tiempo me llamó porque ya detectó que aquí realmente, que por eso emigramos y después nos vinimos, porque aprendimos un poco, aprendimos lo que es el tema de la pintura, el empapelado y todas esas cosas, y nos vinimos los dos. Me llamó y ya nos integramos aquí en el tema de la pintura y estuvimos trabajando pues en ese tiempo pues alrededor de los 18 años juntos, trabajando, empapelando, pintando. A partir de ahí, a partir del año 75, 76, 77, ahí sí se ve que el pueblo empieza a levantar. Cuando empezaron los primeros arenados, ya se empezó el tema de los productos de temprano, pues ya se empezó a arenar y ya se ponían habichuelas, se ponían pimientos, se ponían tomates, empezó a subir el tema. La gente de los pescadores ya empezaron a emigrar, cada uno a donde pudo, y el pueblo pues realmente ha ido creciendo con un crecimiento, pues, hombre, totalmente razonable, hombre. Y después ya en el 75, justo el mismo día que se murió el señor Franco, pues me dio la casualidad que empecé a arenar la finca. Empecé a arenar la finca. Y es una cosa curiosa, pero me acuerdo, hombre, es histórico porque es que realmente fue así. Empezamos a arenar por la mañana, que eran camiones, se echaban el estiércol, y llegaban los camiones con la arena, y el tercer camión o el cuarto camión que aquella mañana llegaba, pues llegó con la noticia de que ya había muerto el señor Franco. Aquí lo que sí fue muy bueno fue el plan ese que hicieron para que la gente metiera tierra y eso, que los que más se beneficiaron fueron los que tenían las tierras, que esos fueron los que se pusieron, ¡oh, madre mía! Digo, hay que ver la pena, ¿eh? Pero bueno, dentro de eso también había otra gente que ya se arriesgó y compró como pudo y eso, y ya se fue mejorando un poco el tema del campo, porque es que aquí antes de eso había una forma de dar las tierras al tercio, ¿sabéis lo que es el tercio, no? Vino un señor de Madrid, don Juan Botella, que compró unos solares ahí y hizo el hotel. Un hotel en esa época de los mejores de toda la zona de Granada y parte de Málaga. A los, no sé si 4 o 5 años más, al lado, un propietario que tenía también campo hizo otro hotel que se llamaba Hotel Paredes, más pequeño, pero de la misma categoría de él, que también funcionó bien, en fin, funcionaba bien todo el año, todo funcionaba bien. Llegó la hora en que mi padre pues vio también que eso del turismo iba a funcionar, y la tienda que teníamos,
que era una casa pequeñita junto a la iglesia. La compró con una herencia que tuvo de su madre y ahí tiramos esa casa e hicimos un pequeño hostal. Eso le hablo del año 63, que se llamaba La Brisa. Lo abrimos en el año 65 y a los 3 años lo ampliamos a otra planta más. Había otro hotel también grande que se llamaba Marisol y había 4 campings, que los 4 campings se llenaban de gente todos los veranos. Y en el año 75, más o menos, pues lo abrí. Y el hotel, que te digo, que se llama Ibérico, funcionó. Y en esa fecha empezaron a quitar hoteles, establecimientos de hostelería y empezaron a hacer casas, viviendas, de segunda vivienda de gente de Granada, de Madrid, en fin. Y eso a este pueblo lo ha perjudicado bastante. Castelldefels tuvo una oportunidad de ser referente turístico, de hecho lo fue durante unos años. Hay un momento en Castelldefels que se conoce, que fue cuando se salinizó el agua potable, y eso pues afecta gravemente al turismo y hace pues que coincida también cuando el auge de la nueva infraestructura de invernaderos, y creo que eso coincidió, hizo que los inversores, en vez de enfocarse al turismo, empezaran a apostar por la agricultura y se haya cambiado el modelo económico del municipio. Chungo. La hostelería, lo que pasa es que en Castel se perdió el hilo, pues en los años 85 la gente empezó a invertir en los invernaderos y los profesionales que había en la hostelería lo dejaron todo. Lo han dejado perder de una manera que sí, yo lo hago bien, yo voy bien, pero uno es poco en Castel. No hay hoteles, no hay restaurantes buenos, no hay servicios, es lo que yo veo en Castel. Entonces Castel está parado en el tema ese. El Castel es campo, campo y campo. Fueron muchos restaurantes y podíamos convivir perfectamente la hostelería con la agricultura, pescado, verdura, que cocina, ¿no? Yo trabajo de esa manera, yo trabajo mucho con la verdura y con el pescado de Castel, que hay que poner calidad. A España volví en el 2002, que vine con mi hija, porque ya en la Argentina ella se acaba de recibir de licenciada en matemáticas y doctora en estadística. Me casé en Argentina y decidimos venir, ¿no? Y empezar una nueva vida aquí, que no fue fácil. A pesar de ser bien recibida y todo, pero a los 30 y pico años empezar de cero, absolutamente de cero, no fue nada fácil. Muy cambiada la gente, lo que ocurre que ya son los nietos de los que yo he conocido, los que están acá. Entonces, amigos me quedan 2 o 3 nada más de amigos en el sentido de la edad mía, ¿no? Que son los que están todavía, que se mueven, digamos, como me muevo yo. A los empujones, pero sí. Entonces me han recibido muy, muy bien. Y yo lo quiero muy mucho a Castelldefels, no sé si es... Me emociona un poco. Yo creo que es por el recibimiento y por el cariño. Mi padre siempre me contaba cosas muy lindas porque él quiere mucho a este pueblo y a la gente de este pueblo y siempre añoró mucho y por eso por fin consiguió estar aquí, que era uno de sus anhelos, poder volver aquí
con todos sus amigos, por eso a él le ha sido también más fácil adaptarse, ¿no? Nuevamente aquí, porque tiene sus raíces aquí. Sí, yo creo que ha sido algo paralelo, ¿no? Siempre he pensado eso porque, digamos, 50 o no sé cuántos años más tarde, es como que la historia vuelve a repetirse, ¿no? Entonces el desarraigo mío, igual que el de mi abuelo, tantos años más tarde mi hijo nace aquí, ¿no? Es como que toda la historia vuelve a repetirse. Y es algo muy fuerte en realidad, porque el desarraigo no lo superas nunca. Mi infancia, yo ahora visto ya desde la edad adulta, yo siento que nací en guerra. Por eso a mis hijos nunca les quise contar todo lo que a mí me inculcaron, porque yo heredé odios que no eran míos y rabias que no me correspondían, y frustraciones. Yo, de hecho, yo no puedo ver una película de la guerra civil o leer un libro, porque es que me muero de dolor. Fue tremendo. Y además yo soy escritora, y con mi primera novela, Historia de otro tiempo, yo siento que firmé la paz. Yo necesitaba firmar la paz de una guerra que no era la mía, y que había heredado. Fue la única herencia que me dejaron, porque todo lo demás se pierde. Y entonces heredo una guerra que no me corresponde y unos odios que no son los míos. Muchas veces cuando me preguntan acerca de mi abuelo, yo digo que he sido una persona afortunada porque no solamente he conocido a mis 4 abuelos, yo he tenido muchas abuelas y han sido vecinas que han formado parte de mí como si realmente hubiesen sido abuelas mías. Ahora mismo tenemos agua, esperamos que con el tema del pantano se resuelva y yo creo que, bueno, que se está evolucionando bien. Aquí hay una comunidad de inmigrantes muy importante que creo que gracias a ellos se está sacando el campo hacia adelante, aunque muchos dicen que la inmigración, que no sé qué, digo, mire usted, si no fueran por los inmigrantes aquí, porque la mayoría de la gente del pueblo y demás está trabajando en las cooperativas. Entonces, los inmigrantes están trabajando en el campo. Yo, de hecho, he tenido uno conmigo 15 años. Y si no fuera por ello, aquí sería esto muy difícil, ¿no? El tema de la agricultura demanda una gran cantidad de mano de obra y eso hace que necesitemos esa llegada de personas de otros lugares para poder cubrir todas las necesidades que tenemos. Y después el tema de la pesca, que también ha sido tradicionalmente importante aquí y que, bueno, siempre hay que seguir apostando porque no se pierda también ese recurso, porque nosotros somos pueblo pesquero también y eso tampoco lo podemos perder. Claro, es muy difícil imaginarse, ¿no?, cómo ha sido en la posguerra, porque, bueno, justamente la comparación que hace mi padre, como viven ahora a como vivían antes, al no haberlo conocido, es muy difícil imaginárselo, porque usted ve ahora a la gente con sus casas, coches, que los cambian todos los años, bueno, con muchas facilidades. Entonces es difícil imaginarse la gente sin vivienda, sin un techo donde vivir o donde dormir, ¿no? Tiene que haber sido muy, muy, muy duro. Pero bueno, eso no hay que perderlo, ¿no? Porque para poder valorar las cosas. Debería de plantearse la recuperación de determinadas cuestiones. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo más insisto son dos. La recuperación del medio y la recuperación del paisaje y de los restos que quedan del paisaje. La necesidad de darle sentido a las cosas. La necesidad de recuperar la memoria y recuperar la autoestima. Es decir, no podemos ser un pueblo que viva solo del invernadero. Y yo estoy muy contento de ser de Castelldefels y lo llevo con orgullo. Y en todas partes donde voy digo que soy de Castelldefels. Y los prólogos de mis libros los firmo como Castelldefels, aunque no lo haga en Castelldefels. Pues yo Castel lo veo bien, pero echo en falta que las nuevas generaciones tenían que
encontrarse y penetrarse más unas con otras y no tener la idea de que tú eres de tal y tú eres de cual y como tú eres de tal y yo te hago tal. Eso es lo que yo echo de menos y eso es lo que haría falta para que fuera un pueblo como son, como le pasa a Huarcho, por ejemplo. Huarcho es un pueblo que está unido, Huarcho y eso acude todo el mundo, tenga las ideas que tenga y que sea quien sea. Y entonces pues ahí ya sacó 6 años haciendo entrevistas. Pues al principio fue costoso, ¿sabes? Porque la gente en sí, ya no solo por el hecho de tal, sino que no sé qué, tal, no solo porque lo que se callaron y mucho, sino por el hecho de abrirse. Castel, hoy la emigración ha abierto muchos ojos, afortunadamente, hay matrimonios mixtos con rumanos, con no sé qué, con no sé cuánto y tal, pero antes este era un gueto, pero gueto, ¿eh? Y era costoso abrir y tal. Pero ¿sabes lo que abrió? Que como gustaban las entrevistas, pues ya todo el mundo quería contarte tu historia, porque era la revista mensual y el que salía en la revista era el rey del pueblo o la reina del pueblo durante un mes hasta que le destronaba la siguiente revista. Entonces, eso era la hostia, era la familia pidiéndote esto, pidiéndote lo otro, pidiéndote tal, y tú tenías mucho éxito. No te cuento más. Bueno, ya no. Ahora le toca a él un poquillo. Venga, un poquillo que me tengo que ir yo, que me tengo que echarme a predicar. Ya va a levantarse. Pero eso no es utilizado, eso, ¿no? Sí, claro.